Buenas tardes una vez más con cada uno de ustedes. Bienvenidos también. ¿Cuántos nos están visitando por primera vez? ¿Por segunda vez? ¿Sí? ¿Todos somos de casa? Muy bien. Queremos ahora en esta ya tarde compartir otro tema más acerca de las misiones. Estamos ya pronto a nuestro congreso misionero. Este día jueves empezamos con la apertura y queremos entonces que nuestro corazón esté involucrado, motivado con lo que es las misiones. Misión es nuestra razón de ser. Misión es nuestra razón de ser. Muy bien. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, oh Dios. Sé tú dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, esté en nuestros corazones calando lo más profundo, Señor. Que esté, oh Señor, guardado tus preceptos, tu palabra. Que podamos, oh Señor, ser obedientes y aplicarla en nuestra vida. Señor, bendícenos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, las demandas del llamado de Dios. Muchos han sido llamados, muchos han ido al campo misionero y han querido cumplir esta tarea misionera en el mundo. Y muchos a veces han vuelto, a veces después de unos años, un poco desanimados, un poco como que derrotados. Y no es porque no tengan el llamado de Dios. La verdad es que de repente realmente no entendieron, no analizaron las demandas y requisitos que Dios pone para ser fieles en el cumplimiento de tal demanda de ir al campo misionero. Tremendo desafío que es hacerlo. Cualquiera que desee ardientemente cumplir la gran comisión nunca debe pasar por alto que todo el éxito o el fracaso de nuestro trabajo depende de cumplir las demandas de Dios. Dios nos hace demandas por las cuales debemos cumplir para poder hacerlo con éxito, como Dios quiere. Y en Génesis 12, 1 al 3, encontramos 6 demandas del llamado a cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. Y nos podemos apropiar esas demandas para nosotros porque Dios nos llama también a una misión específica para la cual estamos aquí en la tierra. Entonces, 6 demandas. Veamos la primera. Salir de la zona de confort. Salir de tu zona de confort. Nos dice el verso 1 del capítulo 12 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Miren, lo primero, vete de tu tierra. Abraham debe dejar su tierra. Esta era geográficamente Aram, donde Abraham había estado viviendo con su padre llamado Tare. Zona conocida como Ur de los Caldeos. Esa zona era una civilización bastante avanzada para esos tiempos. Y aún pertenecía a esta zona, Ur de los Caldeos. El llamado de Dios, Abraham lo impulsa a salir, dejar su zona de confort, dejar ahí que está cómodamente en esta ciudad, desprenderse de las seguridades terrenales y embarcarse a un viaje de fe hacia lo desconocido. ¿No? Él estaba tranquilo, todo bien, seguro, todas las comodidades que tenía allí en esta ciudad, en la casa de su padre, con su familia, sus amigos. Nos recuerda que servir a Dios requiere que dejemos nuestra zona de confort. La zona de confort es ese espacio donde nos sentimos seguros, donde estamos cómodos, rodeados de la familia y de conocidos. Sin embargo, a menudo es en este lugar donde el crecimiento se estanca y las oportunidades se limitan. Dios te está invitando a salir de tu zona de confort. Nos gusta a veces estar a gusto en un lugar y a veces nos cuesta, ¿no? Salir. Nos cuesta salir de ese lugar de confort. Dios
Dios quiere. No te quedes. A veces nos conformamos como iglesia, a veces nos conformamos como célula, nos conformamos en el lugar que estamos. No, Dios quiere no que estemos ahí. A veces en la célula, qué bonito, ¿no? Nos reunimos, compartimos, contamos nuestras experiencias, un tiempo de comunión, pero a veces son los mismos, pero se han olvidado de ir, que hay que una tarea que es evangelizar, ganar almas para Cristo. Y eso implica dejar nuestra comodidad. Venimos a la iglesia, estamos cómodos aquí en las cuatro paredes, pero no nos quedemos allí. Tenemos que salir, ir, movernos, trasladarnos. Y cuando hablamos de misiones, implica salir de esa zona de confort. Los misioneros son llamados normalmente a ir a otros, cruzar fronteras, a otras naciones o a lugares bien metidos. ¿Te imaginas dejar tu país, dejar tu ciudad, dejar tu barrio para ir a otro lugar que no conoces, que es totalmente diferente, donde probablemente no tendrás las mismas comodidades que tienes ahora, como ir a un pueblo muy al interior del país, ¿no? Tú sabes que hay zonas en el país, por ejemplo, que ya no llega la movilidad, ¿no? Tienen que ir caminando, tienen que ir a lomo de bestia para llegar a ciertas zonas. Y hay pastores, hay siervos de Dios en esas zonas, y a veces tienen que estar a cargo de 2, 3 congregaciones, y van y se movilizan, y los hermanos también, caminando 2, 3 horas para a veces estar en el culto. Y nosotros estamos más cómodos acá. Pero a veces Dios te llama a ir a ese lugar, dejar tu confort, tu comodidad. O ir de repente a la India, o a un otro país, o a la África. Implica renunciar. Quizás Dios está tratando de guiarte a un lugar donde puede ser más útil y servir mejor. No dejes que la comodidad, la seguridad de tu posición actual te hagan perder el plan que Dios tiene para tu vida. Quizás no te llama a ir a hacer las misiones a otro país o al interior, pero sí, todos tenemos el llamado de ir y hacer discípulos, todos tenemos el llamado de evangelizar, y eso implica movilizarnos, dejar nuestro confort, dejar la comunidad de tu casa, donde estás bien abrigado, en el sillón de tu sala, para ir a visitar a los nuevos convertidos, visitar a la gente que está pasando necesidad física, necesidad espiritual. A veces, no, pero ¿qué voy? Estoy bien acá en casa, ahora que hace frío, no, mejor me quedo en casita, estoy aquí bien abrigadito, mejor escucho una prédica por internet, ¿no? Y no queremos esforzarnos, queremos estar en nuestro confort. Pero Dios nos llama, como Abraham, a dejar esa tierra, deja tu confort, movilízate, porque quiero usarte en otro lugar, quiero que tú seas de bendición, pero deja ese confort. Es movilizarnos de donde estamos, salir, ir donde Dios quiere usarnos, cumplir la misión que nos encomendó. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la misión que nos ha dado? La gran comisión. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hay que salir alumbrando con la luz del Evangelio a donde están los que están perdidos en la oscuridad. Ya hemos dicho, ¿no? La semana pasada, que somos luz. Y la luz no se puede esconder. Debe cumplir su función, brillar y estar en un lugar alto, ¿no? Reconocido. La gente está perdida, está en oscuridad. Tenemos que ir donde ellos, para que ya no estén en oscuridad. Que la luz del Evangelio llegue a ellos. No esperar que ellos vengan. Nosotros tenemos que movilizar. Y el mandato por eso dice, id
es salir de nuestra área de confort como iglesia o a nivel personal. Salir de tu área de confort, ir donde están ellos, donde están los perdidos, donde está la gente que está en oscuridad, los que están sin Cristo. Tenemos que ir, movilizarnos donde ellos están. Dios no quiere que nos estanquemos, que nos quedemos inactivos, sin producir nada en el reino de Dios. La pregunta es, ¿a cuántos has ganado para Cristo este año? Ya estamos a la mitad de año. ¿Estamos fieles al llamado de Dios, a la misión que nos ha encomendado? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos brillando? ¿Estamos cumpliendo nuestra función de ser luz, de ser testigos? Dios te desafía, deja tu área de confort. Haz, cumple, a lo cual te he llamado. ¿A cuántos estás discipulando? Pues el mandato no es solo evangelizar, sino hacer discípulos, que sean seguidores de Cristo. ¿A quién estás ayudando a crecer? Ese es el desafío. Segunda demanda, renunciar a lo más querido. Dice el texto, vete de tu tierra y de tu parentela. Esto significa no solo el de trasladarte del lugar, es dejar atrás todo lo que Abraham conocía y amaba. ¿Qué tenía que dejar? Su familia, sus amigos, su cultura, su forma de vida. Todo eso implicaba dejar. En el sistema patriarcal implicaba que incluso lo podían desheredar, la herencia, quitarlo de la familia, renunciar al lugar social privilegiado en el cual le correspondía. Miren, cuando alguien en la India se convierte, en la India hay sistema de castas y no toleran, ¿no?, que te cambies de religión. En varias zonas, sitios de la India es así, y son más radicales, en la parte norte incluso. Entonces, si alguien se convierte, muy probablemente tu familia, tus padres, te botan de la casa, te desheredan. No, ya no eres parte de la casa, te echan. Eso implica el seguir a Cristo. Incluso algunos lo golpean y pueden lograr hasta el punto de matarlo por seguir a Cristo. Mire, eso implica el renunciar por Cristo, por hacer la obra de Dios. Quizás el llamado no sea para nosotros el dejar literalmente nuestra tierra y nuestra parentela, pero se puede convertir en una tarea mucho más difícil que esta, ya que tendremos que vivir apartados de las personas con quienes habitamos, morando en medio de ellos, sin ser uno de ellos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esta tarea no es fácil. O sea, estamos aquí, en esta tierra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es en los cielos. Somos embajadores, representantes de Jesús aquí en la tierra. Y tenemos que ser diferentes, marcar diferencia, ser luz, sal aquí en la tierra. Y entonces implica que a veces tenemos que dejar, estar, o sea, con nuestros familiares, seres queridos, pero a veces tenemos que dejar de contaminarnos con ellos, estar acá, pero más bien son nosotros de influencia hacia ellos, ser diferentes. Nuestra prioridad en la vida es sobre todo amar a Dios, sobre todas las cosas, aún por encima de la familia. ¿Te acuerdas? El mandato de Dios se resume: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Con todo. O sea, el primer amor, la prioridad del amor es Dios. Nada puede ocupar el primer lugar, solo Dios. No puede ser
sea, el amor a Dios está por encima de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu tío, de tus papás, tus primos, tus amigos, de la enamorada. ¿Quién es primero? Dios. No es de que lo deseches en el sentido de olvidarte, sino es cuestión de prioridad. ¿Quién debe ser? El amor es primero a Dios. Y tienes que renunciar. Es decir, que a nuestros familiares y amistades debemos amarlos menos que a Cristo. Cuando cualquiera de estos entra en competencia con Él, entonces tenemos que desplazar y dejar que la preferencia, la voluntad y honrar a Dios. Es mostrar amor a la persona, pero no amar su pecado. Estamos aquí. Amar a las personas, pero no podemos involucrarnos en su pecado. Es como Jesús vino para los que estaban enfermos, vino donde estaban los pecadores. ¿Para qué? Para mostrarles su amor, para mostrarles que hay salvación, mensaje de salvación para ellos. Pero cuando estuvo con ellos, Él no se involucró en su pecado. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y más bien somos llamados a ser de influencia. Mensaje de salvación. Aún nos dicen en otra parte de la Biblia que tenemos el misterio de la reconciliación, decirle que se reconcilien con Dios. Esa es nuestra función, nuestra misión aquí en la tierra. Tenemos que ser diferentes. No contaminarnos con el pecado, es estar con los pecadores y mostrarles amor, pero no contaminarnos de su pecado. Es ser sal y luz. Y esto nos lleva a la tercera demanda. Dejar toda influencia que impida agradar a Dios. Dejar toda influencia, todo lo que influya en forma negativa. Tenemos que quitarlo de nuestra vida, porque eso nos impide agradar a Dios. Miren, seguimos el texto, verso 1 dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Ya hemos visto, de tu tierra, de tu parentela, pero ahora dice de la casa de tu padre. Lo más probable es que la casa del padre de Abraham era una constante tentación para él. No podía seguir con ellos sin el peligro de lo que lo contaminaran. La región donde vivía Abraham y sus padres adoraban a los cuerpos celestiales, los astros, adoraban eso. Abraham debía ser altamente atraído a su contemplación, puesto que esta ciudad estaba totalmente entregado a la idolatría. Era un pueblo idólatra. Sus padres eran idólatras. Los descubrimientos arqueológicos de Ur de los Caldeos encuentran ladrillos que habían con el nombre de Ur y cuya palabra señala también Urki. Urki era la antigua diosa de la luna. Ellos adoraban a la luna, a la diosa luna. Incluso era conocida como la ciudad de la luna, el mismo centro de la adoración caldea de la luna. Incluso encontraron ruinas en esta ciudad antigua, un templo a la luna. Miren, así era este pueblo idólatra. Por tanto, lo que le está diciendo a Dios: vete inmediatamente, escapa por tu vida, no mires atrás, sal de ese estado pecaminoso, de ese ambiente pecaminoso. Urge, deprisa, sal por tu propio bien. El pecado y todas sus tentaciones deben desecharse. No podemos permitir el pecado en nuestra vida. Huir de la tentación, no caer en la tentación. Particularmente de malas compañías. Debemos abandonar todos los ídolos que se hayan asentado en nuestro corazón. De repente no idolatramos a imágenes, a la luna, pero a veces tenemos ídolos en nuestro corazón que ocupan el primer lugar que le corresponde a Dios. Y tenemos que entonces arraigar esos ídolos en nuestro corazón.
salir del camino de tentación, cortar con el pecado. Tenemos que cortar, tenemos que ser radicales, como dice Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí no es algo literal, ¿no? No es de que ya me saque mi ojo estoy deseando a la mujer ajena, al esposo ajeno, o estoy viendo pornografía, me quito el ojo. No, no está hablando de eso. O estoy para hurtar, hacerme de lo ajeno, apropiarme, entonces me corto la mano. Esta es una forma figurada, pero lo que sí nos indica es corta. Te va a doler. ¿Por qué? Porque te gusta. Corta, elimínalo. Tenemos que ser radicales en este asunto. No podemos hacer medias tintas. Es separarnos voluntariamente lo que nos es más querido para mantenernos en integridad. La tradición judía contiene uno o dos relatos de cómo fue la conversión de Abraham, dejando la idolatría, y aún lo que sufrió por ello. Eso es lo que dice la tradición. Pero ¿qué nos dice las Escrituras al respecto? Nos dice ahí en Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham, y Nacor. ¿Y servían a quién? A dioses extraños. Mira, entonces el padre de Abraham, Tare, y su familia servían a dioses falsos, extraños. Estaban envueltos en la idolatría. Podemos entender entonces fácilmente cuán importante era la influencia de ese ambiente a su alrededor en aquellas circunstancias. Con razón Dios quería sacarlo de allí. Dios quería que salga de esa situación. Había llegado el tiempo de abandonar todo eso y comenzar de nuevo bajo la dirección de Dios. Era el momento de tomar una decisión. Así como Josué desafió al pueblo de Israel. Allí, en el capítulo 24 de Josué, verso 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú escoges a quién quieres servir, a quién quieres obedecer, a esos ídolos, esos falsos dioses que quizás de tus padres que te han inculcado. ¿A quién quieres servir? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomó la decisión. Voy a servirle a Dios. Voy a ser obediente a Dios. No le voy a dar la espalda. Voy a dejar toda influencia que impide que agrade a Dios. El dejar toda influencia que implica agradar a Dios involucra vivir apartados del pecado y vivir dedicados al servicio de su obra. Dios te está llamando. Si hay pecado en tu vida, tienes que renunciar. Pedir perdón. Dios quiere usarte, quiere que seas de bendición, quiere usarte en su misión, pero renuncia. Y muchas veces Dios te va a sacar entonces de repente del lugar en el cual estás, que no te permite hacerlo. Sé obediente al Señor. Cuarta demanda. Depende genuinamente de Dios. Seguimos, miren, el versículo dice,
vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le dice a Abraham, ¿no? A la tierra que te mostraré. Abraham no recibió un destino específico de antemano, solo recibió la promesa de Dios, la tierra que te mostraré. No le dijo cuál era, dónde era, cómo era en ese momento. La fe de Abraham se puso a prueba al confiar en la dirección divina sin conocer el camino por delante. Abandona, renuncia a todo esto para servirle al Señor. Miren, ahí se probó la fe de Abraham. Confiar en Dios plenamente, sin saber a dónde ir. Un tiempo, ya lo conté, ¿no? Algunas veces, vuelvo a repetirlo. Un tiempo estaba en una empresa en la cual me exigía bastante tiempo, bastante el trabajo. Bueno, era una empresa de exportación, ¿no? Y yo estaba a cargo de una área. Entonces, ya el que está a cargo de una área, jefe de una área, entonces dice, tienes tu hora de entrada, pero no tienes tu hora de salida. Entonces, porque es un cargo de responsabilidad. Y entonces implicaba entrar muy temprano y salir bien tarde, bien noche, y ya luego también no solo los días laborables, sino domingos y feriados, ir, ¿no? Implicaba. Entonces ya exigía, tal punto que ya chocaba con el tiempo de mi servicio. Ese tiempo también servía al Señor, entendía que tenía que servirlo, y bueno, teníamos un ministerio con mi esposa, estar sirviendo al Señor, y entonces ya esto involucra, no dejar que venga a veces algunos domingos, también estaba estudiando en el seminario, dejar los estudios está impidiendo, y aún con mi familia, también el tiempo familiar. Entonces, orando con mi esposa, entendimos. Dios nos llamó, nos dijo, este trabajo ya no es de bendición. Es tiempo de renunciar. Y bueno, nos puso esa convicción el Señor, renunciamos. Y mi jefa inmediata dijo, ¿y a dónde vas a ir a trabajar? No tengo ahorita a dónde ir. Lo único es que Dios me está diciendo y renuncio, ¿no? No lo tenía en ese momento. No sabía a dónde ir. Pero yo estaba confiado en Dios, el que Él me iba a dar un nuevo trabajo. Y fue así. Dios luego me dio un nuevo trabajo en el cual podía tener un mejor horario, cumplir los horarios y poder todo tener un correcto equilibrio. Pero tuve que creerle, confiar en el Señor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los diezmos, que tenemos que ser fieles al Señor. Pero a veces no confiamos en Dios y no le somos fieles. Pero Dios te dice, confía, sé fiel, yo me encargo. Yo me encargo. Recuerda, yo soy tu proveedor, tu sustentador. ¿Dios es fiel o no? Cuando tú le obedeces, cuando tú le crees, Él se encarga del resto. Solo quiere que tú seas fiel, que confíes plenamente en Él. A menudo Dios nos llama a obedecer sin entender completamente su plan, pero podemos confiar en su soberanía y fidelidad. A veces no entendemos. ¿Por qué me llama esto? ¿Por qué tengo que ser? En ese momento lo entendemos, pero Dios tiene su plan, tiene su propósito. Solo tú confía. Si Dios te está llamando a hacerlo, te ha confirmado con su palabra, tienes la paz, solo confía. Él va a hacer. Él es soberano, tiene el control. Él es fiel. Dios no le dijo a Abraham a dónde iría, solo debía seguirlo. Esto requería una fe absoluta en Dios y una disposición de obedecer sin importar el costo. Abraham tenía que obedecer a Dios, tendría que dejar su hogar y sus amigos y viajar a una tierra nueva donde Dios le prometió que constituiría una gran nación a partir de una familia que le daría. Es el ejemplo de muchos misioneros también que acudieron al llamado de Dios a lo largo de la historia. Por ejemplo, el misionero Adoniram Hudson llegó a Birmania
procediente de los Estados Unidos. Fue uno de los primeros misioneros de Norteamérica, a ese lugar. Birmania está ubicado por la India, un poco más allá, más al norte. En esa época, hace muchos años estamos hablando. Como muchos misioneros, tuvo que renunciar a todo. Él tenía un muy bonito ministerio en la ciudad que estaba, había una iglesia próspera, muchos creyentes y seguía creciendo, avanzando, y tenía comodidad, su casa, su hogar. Entonces muchos misioneros como él tuvieron que renunciar. Él estaba seguro a donde Dios lo estaba llamando. Dios quería entonces usarlo, pero hoy tenemos que renunciar. Dios bendijo grandemente su trabajo. Dios lo usó, muchos se convirtieron. Le costó, sí le costó, no solo renunciar, aún estando allí en el campo misionero. Incluso muchas veces lo encarcelaron, pero fue usado. Muchos se convirtieron. Y una de las cosas que hizo también era traducir la Biblia al idioma birmano, para que ellos puedan leer, tener la Biblia en su propio idioma. Incluso hizo un diccionario bilingüe, ¿no?, para ello, del inglés hacia el birmano. Y así, Dios usa, pero ¿qué implica? El de renunciar, dejar nuestra comodidad, el acudir al llamado, confiar plenamente en Dios. Para Abraham, el punto crucial de su llamado era tener una fe obediente, es llamar a actuar de acuerdo a la palabra de Dios dirigida a él, y no por su propia comprensión de las circunstancias, sino él actuó en fe basado en la palabra de Dios. Recuerda, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la que nos esté guiando, conduciendo. Y él creyó, le creyó a Dios, confió plenamente a él. Miren, estas semanas, estos días, yo estoy leyendo mucho de la palabra de Dios y muchos textos, ¿no?, me va confirmando, ¿no?, lo que estamos haciendo, de que comprar esta propiedad, lo que tenemos por adelante, Señor. Entonces, yo le creo a Dios. Él lo va a hacer. Actuemos en fe, en obediencia, plenamente en Dios. Amén. Quinta demanda: creer en la promesa de Dios. Las promesas de Dios. Miren, aquí hay preciosas promesas que Dios le dio a Abraham. Verso 2, 3, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldiceré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda bendición, ¿no? Tremendas promesas dadas a Abraham. Los mandamientos de Dios siempre están asociados a las promesas. Muchas veces queremos bendición para nuestra vida, bendición para nuestra familia, bendición a la iglesia. Pero esa bendición tiene demandas, tiene requisitos, a los cuales tenemos que cumplir. Ya estamos viendo esas demandas. Y ahí hay las promesas de Dios. Créele, Dios va a cumplir. Cree en las promesas de Dios, cumple las demandas, créele a Dios. Él va a bendecirte. Dios le dio varias promesas a Abraham. Estas promesas son increíbles y desafían a veces la lógica humana. Pero Abraham creyó por fe. Miren, la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, formaría una nación grande, que es Israel, ¿no?, una gran nación de influencia. Y hasta ahora, cualquier cosa que pase en Israel repercute, no todo solo el Medio Oriente, sino el mundo entero. Las potencias mundiales están pendientes de eso. No, lo vemos en las noticias. Israel, el reloj profético, porque todo eso también tiene que ver con los tiempos finales. Israel. 3. Sería bendecido
esta bendición incluía no solo prosperidad material, sino también una relación profunda con Dios. Abraham tuvo una preciosa relación con Dios y también Dios lo bendijo también aún en lo material. 4. Su nombre sería engrandecido. El nombre de Abraham es bastante conocido y honrado en toda la tierra. ¿Quién no conoce a Abraham? No, todos conocen la historia de Abraham. Y no solo nosotros, como pueblo cristiano, el judaísmo, los musulmanes lo tienen muy en alto. Abraham también. 5. Sería bendición para otros. A través de Abraham, Dios bendeciría a toda la familia de la tierra. Esta promesa se refiere a la redención que se tendría a través de Jesucristo, el descendiente de Abraham, quien salvaría a la humanidad del pecado. 6. Serían bendecidos todos los que bendijeran, serían malditos todos los que maldijeren. 8. Serían benditas en él toda la familia de la tierra. Esta promesa apunta al alcance universal del plan de salvación de Dios, que abarca a todas las personas, sin importar su origen y condición, ¿no? Ahí están las misiones, que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere usarte, seas de bendición a todas las familias de la tierra. A eso te está llamando, cuando tú cumples la misión a la cual Dios te ha puesto aquí en la tierra. Dios quiere bendecirnos. Acudamos a su llamado. Ten presente, Dios siempre cumple sus promesas. No podemos responder al llamado de Dios sin fe. Debemos creer que Él es quien dice ser y hará lo que dice que hará. ¿Le crees a Dios? ¿Crees en sus promesas? 6. Ser de bendición a los demás. Miren, es una demanda. Dice ahí las expresiones en el verso 2 y 3. Dice, y serás bendición. Luego dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la Biblia de Jerusalén nos aclara un poquito más. Dice, y sé tú una bendición. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Aquí justamente, en el idioma hebreo, aquí está en imperativo, es decir, es una orden. Sé tú una bendición, bendice a los demás. No es una opción, es nuestro deber que cumplir, es una orden. Bendice. Así como está siendo bendecido, bendice a los demás. Ser de bendición. El llamado de Abraham tenía un propósito. Su obediencia trae una gran bendición a todos. Dios estableció con Abraham un pacto. Le dijo que sería el fundador de una gran nación. No solo esta gran nación sería bendecida, sino también las demás naciones del mundo serían bendecidas a través de los descendientes de Abraham, Israel. La nación que saldría de Abraham debía ser un pueblo que siguiera a Dios, influenciara a los pueblos que estaban alrededor. De la descendencia de Abraham nació Jesucristo para salvar a la humanidad. Por medio de Cristo, todas las personas pueden tener una relación personal con Dios y ser bendecidas tremendamente. Hoy en día, Dios desea que con todo corazón, que la iglesia llevemos a cabo la misión que nos ha encomendado, el que ganemos más almas para Cristo. La mejor bendición que podemos dar a una persona, a una familia, es que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Para eso tenemos que cumplir nuestra misión. Ya dijimos, somos luz, somos sal, somos peregrinos, somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Y tenemos que predicar el Evangelio, testificar el Evangelio de Jesucristo, para que esas personas que están en oscuridad conozcan a Jesús como su Señor y Salvador y sean salvos. Esa es nuestra misión, ganar más almas para Cristo, para que pasen del reino de las tinieblas al reino de luz admirable, Jesucristo. Esa es
lo que Dios quiere, que seamos de bendición. ¿Estamos siendo de bendición de esa manera? Tenemos que ser de bendición. Es un mandato que Dios nos da. Es el tiempo de anunciar el Evangelio, de extender el reino de Dios, de dejar las cosas, no dejarnos que las cosas imposibles, digamos, no se puede. Tenemos que movernos en fe, superar en el Señor todo obstáculo. Abraham por fe obedeció a la palabra de Dios. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fue llamado, obedeció, salió. Dios te está llamando también para cumplir su misión, la misión de Dios aquí en la tierra. ¿Vas a acudir a ese llamado? Hay demandas que cumplir. Dios quiere bendecirte. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Amén. Dios te está llamando. Cumple su misión. Te ha encomendado. Oramos. Señor, queremos ser obedientes a tu llamado. Queremos hacer tu voluntad. Queremos acudir a tu llamado. Oh Señor. Oh Padre, nos ponemos en disposición a ti y queremos salir de nuestra zona de confort para ir donde están los perdidos, movilizarnos, ganar almas para Cristo, aún renunciar a lo más querido de este mundo y darte a ti la prioridad en nuestra vida, amarte por encima de todo, no dejarnos que nada influencie en nosotros queriendo impedir que te agrade, no dejar que el pecado gobierne nuestra vida. Renunciamos a todo tipo de pecado. Te pedimos perdón por ello, Señor. Tú quieres que seamos santos. Nos acerquemos en santidad ante ti. Señor, como Josué podemos decir, yo en mi casa te serviremos. Dejamos que tú gobiernes nuestra vida. Dejamos todo tipo de pecado, Señor. Todo tipo de idolatría en nuestro corazón. Estamos dispuestos a depender de ti plenamente. Creemos en tus promesas. Queremos ser de bendición. Queremos ser obedientes y bendecir, así como tú nos bendices grandemente. Ser de bendición. Gracias, oh Señor Jesús. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén.